El concepto de leche espiritual, el concepto de discipulado básico, según el llamado apostólico, es algo que nosotros deberíamos anhelar. Debe haber en nuestro corazón bíblicamente un desespero por este tipo de temas. La Biblia dice en Primera de Pedro, capítulo 2, verso 1, dice esto, dice: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidia y todas las detracciones. El verso 2 dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Si realmente han conocido a Dios, eso es lo que está diciendo, si realmente han conocido a Dios, su corazón debe ser anhelar la leche espiritual no adulterada. Permítame leérselo en la Nueva Traducción Viviente. Como bebés recién nacidos, deseen con ganas la leche espiritual pura, para que crezcan a una experiencia plena de salvación. Pidan a gritos ese alimento nutritivo, ahora que han probado la bondad del Señor. ¿Vieron que el desear esto debe ser algo de todo creyente que ha experimentado la salvación? Tiene un objetivo y está aquí en este versículo: con ganas la leche espiritual pura, para que crezcan una experiencia plena de la salvación. ¿Para qué es la leche? Para crecer en una experiencia plena de salvación, para que la salvación que un día hemos experimentado pueda ser mucho más fuerte en nosotros, crecer para salvación. Ahora, la pregunta sería, pues, ¿y hasta dónde hay que crecer? ¿Cuál es el límite del crecimiento del cristiano para experimentar la salvación? Efesios, en el capítulo 4, el verso 13, dice hasta dónde debemos crecer. La Biblia dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Pueden leer conmigo el versículo 14? A la cuenta de 3, 2, 3. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Este verso nos está diciendo que el niño espiritual es aquel que se deja llevar por cualquier doctrina equivocada. Por cualquier doctrina equivocada. Necesitamos crecer. La única manera de crecer es por medio de la leche espiritual. ¿Para qué? Para que cualquier doctrina no nos desvíe. Eso dice la Biblia. Después de estos pequeños versículos en esta introducción, yo le pregunto a usted: ¿será importante la doctrina? Por supuesto que es importante la doctrina. Es algo que no deberíamos desmerecer en medio de la iglesia. Debería ser algo recurrente el revisar doctrina. Jesús mismo utilizaba doctrina para enseñar. Marcos capítulo 1, verso 21 dice esto: y entraron en Capernaum, y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba. Porque la doctrina se enseñaba, y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. ¿Sabe por qué es importante la doctrina? Porque un día usted tendrá que enseñar. Un día todos los que estamos acá vamos a tener que enseñar doctrina. La diferencia de la doctrina de todos los demás a la doctrina de Jesús es que Jesús enseñaba con autoridad. Necesitamos vivir esta doctrina, caminar conforme a esta doctrina, para que en el momento que tengamos que hablar esta doctrina, nuestro testimonio nos dé autoridad. Un ejemplo: ¿cómo puedo decirle yo a mi hija: oye, no bebas? Y yo con mi copa de vino, ¿no? Oye, no bebas con mi cerveza, ¿no? No tienes que beber, está mal. Me va a decir: ¿qué le pasa, sinvergüenza? No me está queriendo enseñar y él no hace nada. Lo mismo pasa con nosotros. Si algún día tenemos que hablar acerca de
las lenguas, acerca de la comunión con el Espíritu Santo. O sea, tenemos que tener autoridad porque vivimos ese tipo de cosas. El que me está entendiendo hasta aquí, dígate, estoy entendiendo. La doctrina es importante, pero empezaremos por lo más sencillo. Sí, la doctrina es importante. Pues, ¿qué es doctrina? ¿Qué es doctrina? La palabra doctrina en la Biblia viene de una palabra en griego que es la palabra logos. Diga conmigo, logos. Logos significa algo dicho. Significa por implicación un tema sujeto de discusión, también un razonamiento, un motivo, una expresión. Entonces, cuando nosotros decimos la doctrina de Jesucristo, estamos diciendo las palabras que Jesús dijo. Estamos diciendo las frases, la forma de pensar expresada en las palabras de Jesús. Esta palabra logos deriva de la palabra lego, que significa colocar delante, que significa relatar. Los relatos de Jesús, las explicaciones de Jesús, eso es la doctrina de Jesús. Y es lo que se debería hablar en la iglesia únicamente, porque es la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. La doctrina de Jesús es tan impresionante, mis amigos. Las palabras, la forma de pensar, la cosmovisión de Jesús es tan impresionante que venía directamente del Padre. Miren lo que dice la Biblia en Juan capítulo 7, verso 16. Jesús le respondió y le dijo: mi doctrina no es mía, sino de aquel de que me envió. La doctrina es de el Padre. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Ahora, siempre que he llegado a este punto, siempre he tenido una ligera observación. Yo le decía, vamos a invertir 30 horas. O sea, 30 horas para cargo horario horrible. No se puede condensar, no se puede hacer algo más cortito, no se puede, mucho 30 horas. Y lamentablemente la respuesta directa para esa pregunta es no. No se puede. Aunque queramos hacerlo, lamentablemente no se puede. Por eso yo los felicito a ustedes, porque han decidido meterse a esta aventura de 30 horas. Es necesario para estudiar doctrina, para estudiar la enseñanza de Jesús, es necesario invertirle tiempo. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Mira lo que dice la Biblia en Deuteronomio capítulo 32, verso 1. Dice así: escuchad cielos y hablaré, y oiga la tierra los dichos de mi boca. ¿Recuerdan que dijimos la doctrina de Jesús no era de él, venía del Padre? Su doctrina era del Padre. Esos son los dichos de su boca. El verso 2 dice así: goteará como la lluvia mi enseñanza. ¿Cómo viene la enseñanza de la doctrina? Como gota. Goteará como lluvia mi enseñanza, destilará como el rocío mi razonamiento, como la llovizna sobre la grama y como las gotas sobre la hierba. Miren, qué fácil sería tomar esta botella, ir al grifo, abres el grifo, se llenó, listo, perfecto, está lleno. Pero a ver, llenaremos la misma botella con el rocío de la mañana, gotita por gotita, una hojita, tic, otra hojita, tic, otra hojita, tic, y quedarnos todo el rato esperando que caiga gota a gota. Pero el detalle es que para eso vamos a invertir tiempo. Así es la enseñanza, es el mismo concepto. El entender la doctrina de esta manera, gota a gota, gota a gota, va a forjar algo en nosotros, y es comunión. Porque la Biblia, mis amigos, la Biblia, la palabra de Dios, no está dada para darnos información. No. Si quisiéramos encontrar información en la Biblia, pues en la Biblia al principio tendría problemas matrimoniales, página 45 a la 63, ¿no? Problemas con los hijos, de la 43 a la 65, ¿no? Hay un manual. Me choca cuando dicen la Biblia es el manual de vida. ¿Alguien ha escuchado alguna vez eso? El manual de vida, la Biblia, ¿sí? Me choca. Porque ¿quién lee manuales?
No sé, yo sé que alguno aquí debe guardar los manuales, ¿no? Pero yo soy de esos que vi el manual, entonces se supone que sabes manejar esto y lo voto. ¿Alguien como yo que lo vota los manuales? Ok, no votes tu Biblia, porque la Biblia no es un manual. La Biblia no está dada para dar información. La Biblia está dada para que tengamos comunión. Es por eso que la Biblia no se lee de tapas hasta la otra tapa y ya listo, ya leí la Biblia, ya me sé toda la doctrina. No, 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 no. La doctrina no es así, mis amigos. La doctrina es reglón, otro reglón, un poquito aquí, otro poquito allá, y ver cómo la escritura se entrelaza y toma forma. Así es como se estudia doctrina. Una vez más, no lo digo yo, lo dice la palabra. Isaías capítulo 28 verso 9 dice así: ¿a quién se enseñará ciencia? ¿O a quién se hará entender doctrina? A los destetados y a los arrancados de los pechos. Porque, checa eso, ¿puede leer conmigo el verso 10? El verso 10 dice así: 2, 3, porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, reglón tras reglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito. Así es como se estudia la Biblia. Un poquito de esto, otro poquito de este otro, y todo cobra sentido. Así es como se lee. Mire, el problema está acá, que para eso hay que invertirle tiempo, a eso hay que ponerle ganas, a eso hay que ponerle ganas. Y ¿sabe qué? Esa doctrina y de esa manera es lo que se debe enseñar. En Tito capítulo 2 verso 1, Pablo le exhorta a Tito, le dice: oye Tito, tú habla lo que está de acuerdo a la sana doctrina. Eso quiere decir que cuando nosotros demos un ejemplo, que cuando nosotros hablemos de ciertas cosas, tiene que estar basado en la palabra de Dios. El problema está aquí, cuando tenemos reuniones, púlpitos, predicaciones, que el 90% son experiencias pastorales, no es doctrina. Que el 90% son cristoaventuras del predicador, no es doctrina. Tiene que venir de la palabra de Dios. La palabra, usted me ha escuchado decir muchas veces: la Biblia explica la Biblia. Los mejores ejemplos de vida lo tenemos también en la Biblia. Por eso, hermanos míos, segunda de Juan capítulo 1 verso 9 nos llama a perseverar en esto. Dice: cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. Pues uno se puede, siendo muy cristiano, no se puede extraviar. Conociendo la doctrina se puede extraviar. Por eso es que tenemos que ser insistentes en esos temas. El que persevera, una vez más, en la doctrina de Cristo, este tiene al Padre y al Hijo. Por eso es que en la iglesia de Cristo se eleva tanta falsa doctrina. Usted va a escuchar cosas como: ay no, es que por eso Jesús está aquí en la tierra y está allá, se reúne allá en la esquina, en Montero. Jesús ha llegado a la tierra y está en Montero levantando una iglesia. Y el que no entiende doctrina, vamos a Montero, ¿no? Pero el que entiende sana doctrina sabrá si eso es verdad o no es verdad. No, es que mi hermano, ¿quién le ha dicho que el Espíritu Santo no existe? Ya el Espíritu Santo no se mueve, ya no hay Espíritu Santo. Ya no hay Espíritu Santo, no. Pero el que entiende sana doctrina va a comprender la manifestación en este tiempo de Espíritu Santo y cómo se está moviendo. Pero he recibido la última revelación. Dice que todos tenemos que raparnos la cabeza. Y ahí vemos a todos rapados, ¿no? Porque es la última revelación. Y aparece, no sé, pues lo que ha pasado con amigos adventistas, ¿no? La revelación de Elena White, el catecismo con la Iglesia Católica. Y por eso hemos encontrado el evangelio perdido de Pepito Pérez. Y todos empiezan a ver qué dice el evangelio perdido. Y saben, todo lo que prediquemos, es más, le hago recuerdo lo que muchas veces le he dicho desde este púlpito: todo lo que se predique, vaya a su casa y revíselo con la palabra de Dios. Revíselo con la palabra de Dios. Incluso lo que yo le digo, vaya, revíselo, escudriñenlo, profundice.
Nunca nos vamos a escatimar en, ¿quieres la diapositiva? Toma, mejórala. Escudriña sobre eso, profundiza. Así tenemos que actuar, y para eso tenemos que conocer doctrina. Así que si usted tiene a alguien al lado, dígale, hay que aprender doctrina. Quiero también aclarar que esto que vamos a hablar y el hecho de revisar la predicación no es para llevarlo a pugna, no es para llevarlo a pelea. La Biblia dice en Romanos capítulo 16 verso 17, dice esto: mas os ruego, hermanos, que se fijen en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos. Cuando usted encuentre a alguien que habla algo que no se parece a la doctrina de Cristo, más allá de agarrar su piedra y decir, este es un falso, para tirarle, y voy a hacer un blog denunciando a los falsos, ¿sabe qué? La Biblia dice, ¿sabe qué? Aléjate, punto. Si alguien habla algo que no va conforme a lo que les hemos enseñado, dicen los apóstoles, simplemente aléjate. Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con sus suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Los que hablan esas cosas distorsionan, lo manejan de manera de que ellos estén bien. Y entonces debe dar cuenta que a veces cuando la doctrina es tan errada, el que enseña la doctrina, ese está bien, trabaja para sí, para su propio vientre, dice eso. Y con sus palabras suaves, habla de manera de agradarle a la gente, en vez de hablar lo que tiene que ser la doctrina. Y ¿sabe qué? Ya hay un montón en las redes sociales, ya hay un montón de peleadores. Que hay que diezmar, que no hay que diezmar, que las mujeres tienen que predicar, que no tienen que predicar, que se usa velo, que si no se usa velo, que se usa jean, que si no se usa jean. ¿Sabe qué? De esos ya hay demasiados. Usted ocúpese de revisar sana doctrina. Es peligroso distorsionar la sana doctrina. Pablo le dijo esto a Timoteo, 1 Timoteo 4:16. Timoteo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en eso, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. ¿Sabe por qué debemos buscar hablar sana doctrina? Porque si se distorsiona la doctrina, todos se infectan y todos caen. Por eso el apóstol dice, deseen como niños, deseen como niños la leche espiritual, la doctrina de Cristo no adulterada. Mateo, en el capítulo 16, el verso 11, dice esto. Jesús hablándole a sus discípulos: ¿cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os di que os guardaran de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Entonces entendieron que no les había dicho que se guardaran de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Cuando Jesús estaba lanzando doctrina, paralelamente a él se estaban moviendo otras doctrinas. Y lo que estaba diciendo acá Jesús era, hey, por si acaso quédense con lo que les estoy enseñando, decía Jesús. Y esto tiene que ser nuestro deseo, quedarnos con las palabras de Jesús, lo que Jesús dijo, lo que Jesús manifestó. Eso es lo que necesitamos, porque somos discípulos de Jesús. Por algo nos llamamos cristianos, porque seguimos a Cristo. ¿Qué decían, por ejemplo, esa temporada los fariseos? Los fariseos estaban empecinados en judaizar, y actualmente hay mucha gente que está intentando judaizar, que guarde el sábado, que las fiestas judías, y vamos a celebrar el Pesaj, ¿no? Ya no dicen, y escribió Moisés, y escribió Moshe, ¿no? Elohim Adonai, y los ve con sus cosas de Israel. Hey, Jesús no hacía eso. Y los fariseos decían, ¿saben qué? No hay que juntarse con los de allá, que tienen que circuncidarse. Y también le dice, tengan cuidado de los saduceos. ¿Sabes quién eran los saduceos? Los saduceos predicaban que la salvación no se pierde, por ejemplo. Oye, y hasta ahora hay saduceos que predican eso. Los saduceos hablaban en contra de la segunda venida de Cristo.
En otras palabras decía, no hay rapto, no existe rapto, no hay arrebatamiento, solamente la venida de Jesús. Si Pablo estuviera ahí, le diría, ese es un saduceo, porque la doctrina del saduceo estuvo siempre. Miren, después de revisar estos versículos, esa es la razón por la que creo que Pedro escribe en su primera carta a la iglesia. Miren, la primera que manda. Y en la primera carta a la iglesia, apenas termina de saludar, dice, ¿saben qué, iglesia? Deseen como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Si hay una leche espiritual no adulterada, obviamente pues tiene que haber una que sí está adulterada. Tiene que haber una que sí está adulterada, una doctrina errada. El apóstol acá, Pedro, está tratando acerca de la educación cristiana. Está procurando que la educación cristiana esté libre de herejías y que sea consistente con la escritura. Eso es lo que está pidiendo. No solamente clama por esto Pedro, Pablo hace exactamente lo mismo. Escribiendo a la iglesia en Corinto, en su segunda carta, 2 Corintios capítulo 4, verso 1, dice así: por lo cual, teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos con toda conciencia humana delante de Dios. Con esto quiero resaltar, mis hermanos, que los apóstoles estaban conscientes de que venían tiempos difíciles. Los apóstoles estaban conscientes que estaban viviendo momentos en que la doctrina era atacada y tendría que ser atacada. Y lo que están intentando hacer aquí los apóstoles es advertir a una iglesia sobre la apostasía que viene. Por eso para ellos es tan necesario reforzar doctrina. Y es la intención de este seminario, reforzar doctrina. Escriben a la primera iglesia. La primera iglesia es la iglesia que está en Jerusalén. De ahí Dios los esparce a varias regiones para abrir más iglesias. Escribieron a la iglesia en Efeso, escribieron a la iglesia en Corintio, escribieron a los de Filadelfia, escribieron a los de Colosas. Y luego todos los que escribieron a todo el mundo se reúnen una vez más y dicen: oye, ¿cómo estará la congre de Jerusalén? ¿Les escribiremos a los de Jerusalén? Claro, les escribiremos. Y al escribirles se juntan todos y les mandan esta carta, que es la carta a los hebreos. Y en la carta a los hebreos empieza a hablarles acerca de que tenemos que caminar firmes porque Jesús está viniendo, cuidado con la doctrina. Y al final del capítulo 5, todos estos escritores, puesto que no se sabe quiénes eran, hay secciones que parece que está hablando Pablo, hay secciones que parece que está hablando Pedro, hay secciones que dicen: oye, este no suena ni a Pablo, a Pedro, suena mucho a Juan. Los que sí saben de eso coinciden que se juntaron todos en una mesa y escribieron esta carta. Mira lo que los apóstoles decían a la iglesia en Jerusalén acerca de esto. Está hablando de que Jesús viene y que viene un tiempo en que necesitamos entender cosas más profundas acerca de la venida de Jesús y más cosas. Tenemos mucho que decir y difícil de explicar. Así lo plantean. Tenemos mucho que decir y está bien complejo de explicarlo, por cuantos habéis hecho tardos para oír. Era la iglesia más antigua, era la iglesia que debería ser impresionante. Ahorita miren, se han vuelto un poquito tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, claro, porque esa fue la primera congregación, después de tanto tiempo, tienen necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Digo conmigo, primeros rudimentos. Ya han llegado a ser tales que tienen necesidad de leche y no de alimento sólido. Y aquí está la primera comparativa. Los mismos apóstoles ponen la leche espiritual
que Pedro dice leche espiritual no adulterada, lo pone al mismo nombre de primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y luego dice el verso 13: y todo aquel que participa de la leche o de los rudimentos es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Cualquiera podría tomar este versículo y decir: ve, entonces está mal pues revisar eso, porque ellos dicen que tenemos que otra vez somos unos niños que tenemos que estar revisando eso. Entonces, ¿la leche espiritual es mala? No, en ningún momento está diciendo que es mala. Él está diciendo: yo esperaba que sean maestros, pero miren, es necesario revisar esto una vez más, porque el entendimiento preciso de la leche, el entendimiento preciso de los rudimentos, te habilita a comer comida sólida. ¿Qué es un rudimento? La definición de rudimento es los primeros estudios de una ciencia, de una materia, las cosas más básicas. Si uno no entiende los rudimentos, no puede avanzar a cosas mayores. Ejemplo: ¿cuál sería los rudimentos de matemáticas? Suma y resta. Suma y resta. Lo primero, suma y resta. Si no sabemos sumar y restar, no podemos multiplicar, no podemos dividir, imposible. Suma y resta, rudimento. ¿Cuáles serían los rudimentos de química? La tabla periódica. Si no sabemos oro, AU, más 1 más 3, ¿cómo vamos a hacer óxidos, peróxidos y todas esas cosas medio feas que existen? Imposible, pues. Si no entender la tabla periódica, ¿qué es lo mismo? Oigan, hay los rudimentos de la doctrina de Cristo. ¿Hay cosas más impresionantes que hay que hacer? Sí, pero esto nos habilita a ese tipo de cosas. Es como la leche. Miren, aquí lo tengo a Luifer, que recién ha tenido su bebé, ¿no ve? ¿Se imagina cuántos han probado la feijoada de Luifer? De las mejores de la galaxia, se los recomiendo. Pero está el Huguito, Hugo, ¿no ve? Hugo. ¿Te imaginas el Huguito? Ahí, ay, Huguito, te voy a dar lo mejor que tengo. Toma feijoada. Lo mata al Hugo. ¿No ve? Lo mata al Hugo por darle directamente feijoada. Va a llegar el momento cuando Huguito, al crecer, ya pueda comer feijoada y su vida va a ser wow, ¿no? Hay algo más espectacular que la leche. Por el momento toma leche y leche y leche. ¿Qué más come? Leche. ¿Y está bien? ¿Sí? Y está bien. Y crece sano. Leche, 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 leche. Poco a poco irá aumentando su comida sólida. ¿Tiene sentido? Poco a poco. Ahora, pregunto yo, ¿cuántos acá tienen hijos? Les voy a preguntar esto para que Dayana y Luifer entiendan lo que van a tener que hacer. Cuando empieza a comer comida sólida el bebé, ¿le corta la leche? ¿No? ¿Cuándo tiene que dejar de tomar leche? Jamás. La leche, présteme atención. Yo no sé de cocina. Creo que uno de los mejores, ¿qué se llama lo que cocina la Eli? Fettuccinis. Creo que uno de los mejores fettuccinis de mi vida que he probado es de la Eli. Eli, ¿tu fettuccine tiene leche? ¿Y sin leche se puede? Porque la leche, cuando ya comemos sólido, se vuelve un complemento. Pero voy a esto. ¿Me entendiste que nunca dejamos de tomar leche? Hasta los más viejitos hay que darle leche. El primer alimento es el complemento por siempre. Por eso, mira, y el que no quiere tomar leche la va a sufrir cuando sea viejo.
La va a sufrir. Ay, no sé, me duelen los huesos. Imagínate un cristiano así como que en sus últimos días de cristiano cayéndose. ¿Sabe qué le faltó a ese cristiano? Le faltó leche. Por eso nunca, mis hermanos, nunca despreciemos la leche espiritual no adulterada. Porque la verdad es que eso es lo que nos da vida desde un principio. Ahora, avanzamos a esto y que venga liberación y apologética y hermenéutica de alto nivel. Que venga, ¿no? O sea, nuestra barriga ya está ordenada. Pero qué bueno es un vaso de leche cada mañana. ¿Tiene sentido de cómo funciona este discipulado? ¿Sí? Por eso, si al año toca otra vez, lo voy a volver a invitar y decirle, ¿qué tal si volvemos a revisar doctrina? Porque le cuento que, y aquí está mi esposa, que ella es testigo, cada vez yo agarro mis apuntes y mis diapositivas y lo borro así. Y me siento a empezar de nuevo. Me senté con el liderazgo y le dije, necesito enseñar leche espiritual. Y se los dije hace 5 meses atrás. Y me senté a empezar a escribir. Jamás en mi vida he enseñado con el librito que tiene usted en sus manos. Y le puedo asegurar que todo lo que le voy a enseñar ahora no lo había enseñado así antes. Porque es leche fresca. Acabo de ordeñarla. El capítulo, la leche espiritual no adulterada, son los rudimentos de la doctrina de Cristo. ¿Estamos de acuerdo en eso? Por la firme definición. El capítulo 5 termina en el verso 14 y arranca el capítulo 6. El capítulo 6 responde una pregunta sencilla de Hebreos. Después de que le dice, miren, hay que revisar doctrina, hay que revisar lo básico. Hebreos capítulo 6, verso 1 al 3, explica en qué consiste la leche espiritual, los rudimentos de la doctrina de Cristo. Porque no nos podemos inventar. No podemos decir, no, entonces doctrina básica es oración, diezmos, congregarse. No. La Biblia explica la Biblia y la Biblia tiene que decir qué es discipulado básico, qué es el rudimento de la doctrina de Cristo. Este versículo es el versículo clave para todo nuestro discipulado. Si usted pudiera aprendérselo de memoria, yo se lo agradecería muchísimo. Tanto se lo agradecería que si usted se congrega en Roca Fiel, lo más seguro es que yo pase por alto este tipo de versículos, como lo que dice en Hebreos capítulo 6, verso 1 al 3, y sigo la prédica. ¿Me entiende? Pero es porque usted se lo aprendió. Así que por favor, le rogaría que esto podamos leerlo juntos. Este pasaje lo vamos a leer muchas veces durante este seminario, pero esta que sea la primera de muchas. ¿De acuerdo? A la cuenta de 3, 2, 3. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Lo que está diciendo acá los apóstoles es, tenemos tanto que decirles y tan difícil que hay que volverles a explicar. ¿Cómo sería de bueno? Miren, por tanto, ya de una vez, ¿no? Dejemos los rudimentos de la doctrina de Cristo y vamos a la perfección. Ya comeremos pues fettuccini, feijoada, ya le meteremos así pesado, fricasé, patasca, le meteremos así. Espiritual. No echando otra vez el fundamento. Y miren, aquí vuelve a aparecer otra palabra que esta es lo que nos va a dar el entendimiento de lo que va a suceder. Leche espiritual, rudimentos de la palabra de Dios. Ahora lo llama fundamento. ¿Cuáles son? Aquí dice que son 6 y punto. La lista empieza así. Creo que tengo una adelante. Arrepentimiento de obras muertas,
fe en Dios, doctrina de bautismos, y está bien así en plural, lo dice así el versículo, porque los bautismos no son uno, son 4. Imposición de manos, resurrección de los muertos y juicio eterno. Esta es la estructura de todo nuestro discipulado. ¿Qué es un fundamento? ¿Y por qué lo ponen de esa manera? Fundamento. Dentro de la arquitectura, un fundamento es un principio, y llamamos fundamento principalmente a los cimientos que ponemos sobre tierra para fundar un edificio o una casa o una obra. A eso le llamamos fundación, fundamento. Esa es la definición de fundamento. Solamente para ilustrarlo, es así. El fundamento, los cimientos, la fundación es una estructura que está bajo tierra, que está calculada, que está pensada, y que luego de que se pone todo esto, se va a tapar con la misma tierra y usted va a terminar viéndolo así. Aquí en la congregación tenemos aquí una, aquí otra, allá otra, allá otra. Esas son lo que normalmente llaman columnas. Dentro de ese cajoncito que hemos puesto hay unos fierros, y entra dentro de la tierra. Me acuerdo que hemos cavado 1 metro, si no me equivoco, para que esté ahí abajo. La pregunta es, ¿cómo mueves eso? La respuesta es sencilla: no lo mueves. No se tiene que mover. Si muevo esa columna que está allá, se nos cae el techo. Es inamovible. Podemos desmontar el techo y hacer más cosas, podemos pintar de colores, lo que sea, pero esa columna no se mueve, no puede moverse. Y ¿sabe? Para hacer esta estructura solo necesitamos esa columna, esa, mire, como si fueran 6 acá. Ay, qué bonito sería poner letreros, ¿no? De cada uno de los fundamentos. Vamos a hacer que los anticipandos pongan. ¿Y sabe qué? ¿Qué pasaría si le aumento una columna más aquí al medio? ¡Pum! Sin motivo. ¿De qué serviría? De nada. Sería un estorbo, ¿no es verdad? Es más, mientras menos columnas, mejor. La iglesia necesita 6 columnas. Por eso lo llama fundamento. La pregunta sería esto: oye, ¿y quién ha puesto el fundamento? Porque alguien tiene que haber cavado y puesto el fundamento. Es más, déjenme mostrarle esto, porque el fundamento responde al siguiente. Responde a que tiene que estar encadenado, que tiene que estar entrelazado. Es muy complejo tener una independiente. Se producen fallas estructurales. Y si el piso se mueve, esa columna puede caerse. Por eso se encadena. Entonces los fundamentos, que por cierto, Pablo era constructor de carpas, otros dicen que tenía estudios de arquitectura. Por eso lo llamó así, por eso lo llamaron fundamentos, porque se encadenan entre ellos, no pueden ser independientes. Siguiente. Una casa responde a un diseño, y también el fundamento responde a un diseño. Acá dice: este fundamento tiene que medir 1,20 m por 1,20 m. Si le ponemos 1,50 m es innecesario, hay pérdida. Si le ponemos solamente de 1 metro, tampoco funciona porque se puede caer. Necesitamos ser fieles a los fundamentos conforme al diseño de un ingeniero, de un arquitecto, para que la casa que tiene un plan funcione. Exactamente lo mismo es nuestra vida. Exactamente igual. Para su vida, para mi vida, para la estructura de la iglesia, ya hay un diseño. No lo altere, no le añada, no le quite. Sea fiel al fundamento. La pregunta sería: ¿y quién ha sido tan capo como para poner esos fundamentos? La respuesta es sencilla. Los fundamentos los pusieron los apóstoles y los profetas. La Biblia dice esto en 1 Corintios capítulo 3 verso 10. ¿Puede leerlo conmigo? A la cuenta de 3. 2, 3. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo
Como perito arquitecto que dice, puse el fundamento y otro edifica encima. Cada uno mire cómo sobreedifica. Perfecto, ¿sabe por qué? Porque 1 metro de entrada de aquella columna y de aquella otra no era negociable. Negociable si es el color que iba a tener, negociable si iba a ser de que iba a estar cubierto, negociable era todo eso, pero cuánto tenía que entrar y cuánto tenía que medir no era negociable. Los apóstoles plantaron eso. Incluso Efesios capítulo 2 verso 20 dice, edificados como sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. El fundamento es uno y es inamovible y no se puede cambiar, y si se le añade es innecesario, porque eso es lo que soporta absolutamente todo. Sobre ese fundamento se construye una vida visiblemente estable. Y aquí me encanta cómo lo plantea, porque dice como un edificio. ¿Y sabe qué? Su vida y mi vida en lo espiritual es eso. Es un edificio. Somos edificio de Dios. Primera de Corintios, en el capítulo 3 verso 9, dice lo siguiente: porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. ¿Qué somos? Edificio de cada. Si tienes al lado, dile: qué bonito edificio eres. El verso 10 dice: conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento, otro edifica encima, pero vea cada uno cómo se edifica. Verso 11, léalo conmigo el 11, a la cuenta de 3, 2, 3. Porque nadie poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo, su doctrina. No hay otro. No hay otro fundamento. Y si sobre ese fundamento alguno edificar oro, plata, piedras preciosas, heno, hojarasca, perfecto, póngale lo que sea. Nosotros no solamente somos edificio, la Biblia también dice que nosotros somos templo de Dios. Colosenses capítulo 3 verso 16 dice: ¿no saben que son templos de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Lo mismo le dijo a la iglesia 3 capítulos más adelante, del capítulo 6: ¿o ignoran que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? ¿Puede levantar un momento su manito derecha, ponerla en su pecho y decir: soy el templo, soy el templo? No solamente templo, no, edificio, templo. La Biblia dice que somos casa de Dios. Casa de Dios. Primero de Pedro capítulo 2 verso 4: acercaos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual de Dios. Pedro sigue diciendo esto en el capítulo 4: porque es tiempo que el juicio comience por la casa de Dios. Y sí, primero va a comenzar en nosotros. Mire, 3 cosas de edificación. Siguiente: usted es un edificio, usted es un templo, usted es una casa. En otras palabras, usted es un referente. ¿Se ha dado cuenta que los edificios son referentes? ¿Dónde vives? Del Mall Ventura ahí, ¿no? De la manzana 40 a 2 cuadras. Todos ubican la manzana 40, un edificio gigante. Están construyendo la Green Tower, ¿no ve? Quieren que esté la más alta. De todos lados se lo va a ver. Y si vive en un edificio bien alto, en ese edificio de allá vivo, ¿no? Es un referente. Es un referente. Mi amigo se había sabido dar cuenta de dónde es el norte viendo los edificios. Ahí es el norte, mira este edificio, es el Chueco, está ahí. Ya. Sea como sea, usted es un referente. La gente lo ve. Usted tiene que ser edificado así, como un edificio. Dice que usted es un templo. Usted tiene una función específica. Tiene una función específica. Labores dedicadas a Dios.
Y tercero, es una casa. Estamos destinados a tener un dueño. Qué horribles son esas casas que no tienen dueño, ¿no? ¿Ha visto de esas? No tienen dueño y su barda está lleno de pasto y súper feo, súper sucio. No, 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 no. Usted tiene un dueño y el dueño tiene que habitar en la casa. Casa de Dios. Qué bonito, ¿no? Referentes con función y destinados a tener dueño. Un día Jesús enseñó cómo se tiene que construir una casa, cómo se tiene que construir un templo, cómo se tiene que construir un edificio. Lucas capítulo 14 dice lo siguiente: porque ¿quién de vosotros, hablando Jesús, porque quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarlo? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pude acabar. Y aquí está la advertencia. La advertencia es que el involucrarse en la vida cristiana de forma inadecuada tiene sus consecuencias. Pensémoslo bien antes de meternos a la vida cristiana, porque el precio, el costo que se va a pagar es discipulado. Jesús nos va a discipular, nos va a enseñar doctrina, y lo que vamos a hacer es cambiar nuestra vida. Y vamos a empezar a dejar nuestra vieja manera de vivir. Antes yo era un mujeriego y ahora ya no soy mujeriego, ya no voy a los tables. Oye, ¿por qué ya no vas? Es que empezó a seguir a Jesús. Oh, mira el cristianito, ¿no? Que ahora soy fiel a mi esposa. Oh, mira el santo, aleluya. Pero si al querer empezar a edificar tropiezo, el edificio referente, ¡ay, está pues del cristianito, aleluya, metiéndole cuernos a su mujer! No, es que ahora he dejado de hablar malas palabras porque ahora he decidido seguir a Cristo. Y un día jugando fútbol se enoja el cristiano y le sale: ¡ah, hijo de pedazo de retazo! ¡Ah, estamos del cristianito! ¡Ah, está! ¡Qué alegría! ¿Por qué? Porque los demás se van a alegrar de vernos caer. Los demás se alegran de vernos caer. Por eso meterse en la vida cristiana no es un chiste. Ponemos en nuestras redes sociales creencia cristiano evangélico. Pues listo, te van a apedrear si caes. Eso es lo que dice la Biblia. Piénsenlo bien. Estamos metiéndonos a esto, perfecto. Hey, construyamos y terminémoslo de construir. Ese tiene que ser nuestro objetivo: terminar de construir la torre. Jesús mismo habló de esto en una parábola, la parábola de los dos cimientos. Jesús narró la parábola de los dos cimientos y ahí explicó cómo funcionaba esto. Lucas capítulo 4 verso 46 dice así: ¿por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que les digo? Ahí estaba, ¿ve? Meternos al discipulado, las palabras de Jesús, Él diciendo no lo que tenemos que hacer. Y le dice: oye, ¿por qué vienen así? Hacen iglesia así, pero no hacen lo que les digo. No viven doctrina. Versos 47: todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, checa eso, oye doctrina y hace, o sea, escucha arrepentimiento de obras muertas, fe en Dios, doctrina de bautismos, imposición de manos, resurrección de muertos, juicio eterno, y no vive de esta manera, no lo cumple, os indicaré a qué semejante. Semejante, bueno, hablando del que oye mis palabras y las hace, el que sí cumple el discipulado, el que sí cumple la doctrina. Semejante es al hombre que al edificar una casa cavó hondo y puso el fundamento. Otra vez, fundamento, las seis columnas, lo de Pablo.
puso ese fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover, porque estaba fundada, fundación, fundamento, rudimento, ley espiritual, sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra, sin fundamento. Checa cómo todo se va engranando, todo calza, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Mire, siguiente, aquí solamente hay dos opciones, amigos, porque de edificar la casa se va a edificar, pero si lo que Jesús nos dice no lo hacemos, somos como este individuo, se va a caer un día. Pero si lo que nos dice lo hacemos, somos como este individuo que cava y está en la roca. He llegado a una conclusión muy sencilla: que a Dios no le agrada a las personas que edifican sobre la arena. A Dios no le agrada a la gente que hace su vida cristiana sin fundamentos, sin cavar, sin invertirle el tiempo a eso. No le agrada. Ay, pastor, esa es su conclusión. Sí, es mi conclusión. No me haga caso. Por favor, no me haga caso. Hágale caso a Job. Job está en la Biblia. Y mire lo que dice Job. Job 4:17. ¿Será el hombre más justo que Dios? ¿Será el varón más limpio que el que lo hizo? He aquí, en sus siervos no confía, y notó necedad en sus ángeles. Cuánto más en los que habitan en casas de barro, cuyos cimientos están en el polvo y que serán quebrantados por la polilla. A Dios no le gusta que edifiquemos una casa sin fundamento sobre la roca. ¿Sabe? Dios no va a confiar nada a personas que no estén bien fundamentadas en la roca. Y anhelamos ministerios, anhelamos dones, anhelamos que Dios nos use. Dios no va a confiar absolutamente nada a los que no están fundados sobre la roca. Y yo sé que usted sabe esa respuesta, pero permítame solamente resaltar varios versículos. ¿Y quién es la roca? Jesucristo es la roca. Dios mismo es la roca. Por eso hay versículos como 1 Corintios capítulo 10 verso 4, como el Salmo 144 verso 1, como el Salmo 62 7, como el Salmo 89, como Deuteronomio 32, donde constantemente dice: Él es la roca, Jesús es la roca, Dios es la roca. Y creo que la más interesante revelación de que Jesús es la roca la tuvo el mismo Pedro, donde en Mateo capítulo 16 verso 15 dice: Él les dijo: ¿y vosotros quién dicen que soy? Respondió Simón Pedro y dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo: tú eres Pedro, y sobre esta roca, ¿qué roca? La revelación de que Él es Cristo, voy a edificar mi iglesia. Cuando Él está hablando de edificar, está hablando de nosotros, porque Dios nos ve así. Dios nos ve como una casa en edificación, como un templo en edificación, como un edificio en construcción. En Efesios, Pablo dice lo siguiente: así que ya no son extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados, cheque esto, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser el templo santo del Señor, a quien vosotros también sois justamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. ¿Checaste cómo habla de todo lo que hemos hablado toda esta noche? Engloba absolutamente todo: edificio coordinado,
templo de Dios, morada de Dios, fundamento de apóstoles, la piedra Jesús. ¿Quiénes? Nosotros, conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Si alguien se perdió, es un pequeño resumen. Mire, siguiente. En Efesios capítulo 2, verso 20 dice que la roca es Jesucristo. ¿Hasta ahí estamos? Ok. Siguiente. Usted está aquí. Usted quiere edificar una casa. Ese es el plan. Por favor, ya que usted quiere edificar esta casa, por favor, no la edifique sobre arena. El que edifica sobre arena es el que oye las palabras y no las hace. Es como ese hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Todo lo que Él nos diga, lo haremos. Solo lo que Él nos diga por medio de su palabra, su doctrina. Usted no quiere edificar su casa sobre la arena. Usted quiere edificarlo sobre la roca. Porque ese es el que oye estas palabras y las hace. Usted como edificio de Dios, como templo de Dios y como casa. Pero por favor, que no se quede solamente en una intención de edificarla. Por favor, termínela. Termínela. ¿Qué colorcito? El que quiera, pero termínela. Es más, calcula los gastos, ve si tiene lo necesario para acabarla. No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla. ¿Cómo funciona esto? La Biblia dice siguiente, que este hombre sabio cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. He cortado la piedra. Uno atrás. ¿Ve cómo cortamos? ¿Sí? Para que nadie se pierda. Se corta. Y dice que esta casa tiene que tener sus fundamentos. Cavó, ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Efesios 2 dice, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y de los profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesús mismo. ¿Cuáles son estos fundamentos? Miren lo que dice la Biblia en Hebreos 6. Dice que los fundamentos son el arrepentimiento de obras muertas, primer fundamento; la fe en Dios, segundo fundamento; la doctrina de bautismos, el tercer fundamento; la imposición de manos, el cuarto fundamento; la resurrección de los muertos, el quinto fundamento; y el juicio eterno, el último fundamento. En esto consiste el discipulado de leche espiritual. Vamos con el primer fundamento. El verso clave decía, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento de el arrepentimiento de obras muertas. Es interesante porque muchas veces me he topado con creyentes de años y preguntas sencillas como ¿qué es? ¿Puedes definir la palabra arrepentimiento? Claro, ¿qué es arrepentimiento? Pues arrepentimiento es arrepentirse, ¿no? Y poder definir de una manera tan puntual qué es arrepentimiento debe ser algo muy sencillo para un creyente. La palabra arrepentimiento, y quiero desglosar esta frase de esta manera, arrepentimiento de obras muertas. La palabra arrepentimiento viene de 3 palabras en la Biblia. La primera de ellas está en griego, es la palabra metanoia. Diga conmigo, por favor, metanoia. Metanoia significa principalmente compunción, cambio de dirección, cambio de cosmovisión, una cosmovisión diferente. Eso significa metanoia, un cambio de dirección. Cuando me toca explicar eso, siempre doy un ejemplo un poco absurdo, pero es útil. Si nosotros
nos encontramos en esta ubicación y tenemos que ir a Cotoca, pero tomamos un auto y nos vamos como yendo al Piraí. ¿Cuándo llegamos a Cotoca? Nunca vamos a llegar a Cotoca, ¿no es verdad? En algún momento de nuestro camino por el Roque Coronado pasamos Cuarto Anillo, nos estamos yendo a las cabañas. En algún momento tenemos que darnos cuenta y decir, momento, nuestro destino era Cotoca, ¿no? ¿Qué es lo lógico? Lo lógico es parar el auto, dar una vuelta de 180 grados y dirigirnos hacia Cotoca, ¿no es verdad? Eso es lo lógico. Ese principio de detener el auto, cambiar de dirección y retomar el rumbo adecuado, tomando en cuenta que en ese trayecto vamos a tener que pasar por nuestro punto de origen para dirigirnos a donde tenemos que llegar, esa explicación se resume en una sola palabra: metanoia. Cuando Dios en el Nuevo Testamento utiliza la palabra metanoia, lo que está diciendo a la iglesia es: quiero que tengan un cambio de dirección. Otros lo traducen como un cambio de mentalidad. ¿Por qué? Porque yo pensaba que por allá iba a llegar a Cotoca. Pero no. He cambiado mi forma de pensar. Mi dirección tiene que ser esta otra. Vuelvo a mi punto de origen, paso por mi punto de origen y me dirijo a donde tengo que dirigirme. Básicamente eso es arrepentimiento. Arrepentimiento es entonces cambio de dirección, cambio de mentalidad. Me parece interesante porque esta palabra metanoia está totalmente ligada con una actitud de corazón que es la compunción. Eso se desglosa en los términos en hebreo. En hebreo son dos palabras. La palabra es Naham. En todo el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento, se utiliza eso. Naham. Habrá una palabra más hebrea que esa, Naham, que significa lamentar, significa arrepentir, significa suspirar. Y la segunda es la palabra Shuv, que significa volverse necesariamente con la idea de volver al punto de partida. Eso es arrepentirse. Arrepentimiento, cambio de pensar, volver al punto de partida, compunción, suspirar, lamentarse. Arrepentimiento. Según este fundamento, ¿de qué me debo arrepentir? De nuestras obras muertas. La palabra, ahora, ¿qué es eso? ¿Qué es obra muerta? La palabra obra viene de una palabra en griego que es la palabra ergón. Ergón significa trabajar, significa laboral, como esfuerzo, como ocupación, obra, acto, ergón. Y la segunda es necros, que significa cadáver. En otras palabras, esta frase de ergón y necros junta solo aparece 2 veces en la Biblia, familia. Solo 2 veces en toda la Biblia. La primera de ellas es en Hebreos capítulo 6, que es lo que estamos estudiando, el fundamento, y la segunda es en Hebreos capítulo 9. Los apóstoles, al escribir a la primera iglesia, utilizan ese término específicamente para hablarles acerca de las cosas, de los ergón, de los necros, de las cosas que hacíamos cuando estábamos muertos. Las cosas de muerto. Eso es, hay que arrepentirse de las cosas de muerto o las cosas que hacíamos cuando estábamos muertos. La pregunta es, por definición, ¿cuándo estábamos muertos? En Efesios capítulo 2 verso 1 dice cuándo estábamos muertos. La Biblia dice esto: Él nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Cuando estábamos muertos en nuestro pecado. Ok, desglosemos aún más la definición. ¿Qué es pecado? Porque esa es otra pregunta que por lo general hago a cristianos bastante crecidos.
Oye, ¿y qué es pecado? Bueno, pecado es pues cuando pecas, pues eso es pecado, ¿no? O sea, y una vez más, la definición exacta. Él nos dio vida cuando estábamos muertos. ¿Cuándo estábamos muertos? Cuando estábamos en nuestro pecado. ¿Qué es pecado? La palabra pecado viene de una palabra en griego que es la palabra hamartía. ¿Qué significa pecado, pecaminoso? Que es un derivado de la palabra hamartano. Y hamartano significa errar al blanco. Errar al blanco. Así no participar del premio. Eso es hamartano. Es como que Dios nos dijo: quiero que apuntes aquí. Y le dimos a cualquier otro lado menos donde Dios dijo que le demos. Si Dios dijo dale aquí y le dimos a otro lado, a cualquier lado, es hamartano. Y eso es pecado. Eso es pecado. No darle a donde Dios dijo que le demos. No darle al blanco. ¿Tiene sentido? Si tiene sentido, dime, ¿tiene sentido? Hay un verso bastante interesante que dice que el pecado es la infracción de la ley. Y está bien. ¿Por qué? Porque Dios un día nos dio la ley y dijo: dale ahí, haz esto. Cuando hacemos todo, le dimos otro lado. Digo, hay que hacer esto, hay que decir la verdad. Y nosotros no decimos la verdad, sino mentimos, pues le hemos dado a todo lado menos a la verdad. ¿No es verdad? No hay que robar. Y nosotros, en vez de no robar y robamos, le hemos dado a todo lado menos a no robar. Hemos quebrantado la ley, entonces hemos pecado. Por eso es que ese versículo dice: el pecado es la infracción de la ley. Ok, pero ¿qué es eso? Es errar al blanco. Porque tenemos, o Dios nos plantó para poder cumplir la ley de Dios. Ahora, ¿qué es la ley de Dios? La ley de Dios es un compendio de 613 preceptos que Dios dijo que deberíamos hacer. 613 preceptos escritos en la Biblia, específicamente en el Pentateuco, que deberíamos cumplir, de los cuales 10 de estos 613 son los más famosos. Entre esos 613 estaban normas de Dios, como que el hombre no se afeite, como que cuando la mujer está en los días de su menstruación debe irse fuera de la ciudad, ese tipo de cosas. Pero entre los 613 preceptos, 10 son los más famosos. Usted los conoce. Éxodo capítulo 20, verso 3 al 17, donde citan esos 10, los famosos 10 mandamientos, donde dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Honra a tu padre y a tu madre. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás la casa, la mujer, el siervo, la criada, el buey, el asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Estos 10 mandamientos, que son los más famosos, que dentro del Pentateuco se lo conocía como la ley moral. O sea, moralmente esto es lo que debemos cumplir, porque había otra ley. Entre esos preceptos hay la ley sacerdotal y la ley civil. Estos 10 mandamientos, que son los que todos conocemos, el Nuevo Testamento enfrasca esa desobediencia de la ley moral en frases como deseos de la carne, en frases como la voluntad de la carne, en frases como obras de la carne. Hay otra frase que es la corriente de este mundo. Pablo usa la frase lo terrenal. Todo ese concepto de la ley moral lo enfrasca en eso.
Un ejemplo, Colosenses capítulo 3, verso 5. Haced morir pues lo terrenal en vosotros. ¿Se anima a leer conmigo esta lista sumamente larga? ¿Le parece? Del concepto de las cosas que hacíamos cuando estábamos muertos. ¿Qué hacíamos? Verso 5, 2, 3. Haced morir pues lo terrenal en vosotros. Vamos. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Vamos, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivías en ellas. ¿Prestó atención a la lista larga que sale acá? El verso 8 dice así: pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas. Agranda ese concepto: la ira, el enojo, la maledicencia, la blasfemia, las palabras deshonestas de vuestra boca. En el verso 9 dice: no mientan los unos a los otros, haciéndoos despojando del viejo hombre con sus hechos. El verso 10: revístanse del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó va renovando hasta el conocimiento pleno. Amplía toda esta lista de esas cosas en Efesios capítulo 2, verso 2. En los cuales anduviste en otro tiempo, viviendo en la corriente de este mundo, así la llama, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. ¿Viste cómo en el Antiguo Testamento, aunque lo llaman los 10 mandamientos, en el Nuevo cita un montón de cosas que moralmente no están adecuadas para hacerlo? ¿Cuáles son esta? Y la lista es más grande, porque en Gálatas capítulo 5, este concepto de obras de la carne que aparece en Efesios 2, los deseos de la carne, Pablo dice: aquí no me voy a reservar y voy a empezar a citar. Acuérdense que los fundamentos los pusieron ellos. Gálatas 5, verso 16. Digo pues, anden en el espíritu, no satisfagan los deseos de la carne. El deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne, y estos se ponen entre sí para que no hagan lo que quisieren. Pero si son guiados por el espíritu, no están bajo ley. Manifiestas son todas las obras de la carne: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Ahora, toda esta lista larga que no voy a definir qué es adulterio, qué más cosas, usted lo sabe. Usted sabe que todas esas cosas son fáciles de detectar. Uno sabe cuando mintió, no se da cuenta. Uno sabe cuando está teniendo enojo contra alguien. A veces es incluso notorio. La ira se nota, la maledicencia, orgías, pleitos, contiendas, disensiones, todo eso es notorio, es evidente. O sea, no tienes que buscar mucho. Eso es lo que estoy diciendo. Evidentes son las obras de la carne. No tienes que rebuscar mucho. Ver un cuate que está ahí borracho, no dices: ¿será que está borracho? O sea, está borracho, o sea, no hay dónde pensarlo. Ha salido de un bar, es evidente. ¿No es verdad? El adulterio, todo eso se nota. Manifiestas son las obras de la carne. Por eso no voy a ahondar en ese tipo de cosas, porque yo sé que ustedes, creyentes, al igual que yo, sabemos que esas cosas morales no están bien. Ustedes saben los 10 mandamientos de memoria. Pero ¿saben una cosa, mis hermanos? Siempre en un grupo de ese tamaño, siempre hay personas que estamos luchando con cosas que no son tan evidentes. Por ejemplo, la fe. La Biblia dice que hacer las cosas sin fe también es una obra muerta. Mira lo que dice la Biblia en Romanos capítulo 14, verso 23. Pero todo aquel que duda sobre lo que come es condenado,
porque no lo hace con fe. Y cheque esto: todo lo que no proviene de fe es pecado. Por ende, hacer las cosas sin fe es una obra muerta. Orar sin fe, una obra muerta. Cuando nos sentábamos a comer, sí, Señor, bendice la comida, sin entender con quién estamos tratando, sin saber con quién estamos tratando. Donde 2 o 3 están reunidos, ahí estoy yo. ¿Será que está medio? Obra muerta. ¿Qué tal si levantamos nuestras manos? Levantar las manos, sin saber que estamos levantando las manos para conectarnos con Él, para rendirnos a Él. Sí, levanta las manos y el pastor te va a reñir. Obra muerta. Es una obra muerta. Todas las cosas, alabarle, cantarle a Él los domingos, en las reuniones, levantar nuestra voz y cantarle. Simplemente vamos a pasar el tiempo desde que empiece la prédica, vamos a cantar un ratito. Cantarle sin fe, obra muerta. La Biblia dice que hacer las cosas sin amor, obra muerta. ¿Se acuerda, por ejemplo, de 1 Corintios, donde está la preeminencia del amor? Si hablar en lenguas humanas y angélicas, gente espiritual, ¿no? Hablan lenguas. Y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena y címbalo que retiñe. Si tuviera profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia y toda la fe, tiene ministerio, pero no tengo amor, nada soy. Si repartiera todos mis bienes para dar de comer, tiene obras. Si entregara mi cuerpo para ser quemado, es un mártir, pero no tengo amor, de nada sirve. En ese mismo libro, Pablo, hablándole a la iglesia 3 capítulos más adelante, les dice: ¿saben qué? Todo háganlo pues con amor. A la iglesia en Colosa le dice: todo lo que hagan, háganlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor van a recibir la recompensa de la herencia, porque a Cristo, al Señor, sirves. Hacer las cosas sin amor, como si un muerto lo hiciera. ¿Me entiende por qué? Hoy no le voy a predicar de que la mentira, que el robo, que no. Mire, todo este mes hemos estado hablando acerca de ese tipo de cosas aquí en la congregación. Pero ¿cómo está nuestra fe? Por eso debemos revisar leche espiritual. ¿Cómo está nuestra alabanza? ¿Cómo está nuestra fe en Dios? Nuestro amor a la gente. Y si no hay amor, necesitamos arrepentirnos de nuestras obras muertas. ¿Sabe? Estar apartado de la palabra de Dios, la Biblia dice que es una obra muerta. Proverbios 28:9 dice: el que aparta su oído de no oír la ley de Dios, su oración también es abominable. Abominable la oración de aquel que se aleja de la ley de Dios. Permítame tocar un puntito. ¿Cómo vamos con nuestras adicciones? Y no solamente voy a hablar de las adicciones que todo el mundo ve mal, como drogarse, como emborracharse, como fumar, como vapear. No. Hay un montón de adicciones. Podemos tener adicción a la tele, adicción a las redes sociales. Podemos ser adictos al trabajo. Habemos adictos al trabajo, adictos a la comida, a una comida. ¿Se ha dado cuenta el cuate de que yo no puedo vivir sin un cafecito de la mañana? Adicto. No me quites mi cafecito. Adicto. Es que, ¿sabes? A veces le tildamos de adicto, sí, al que está con su clefa ahí afuera, ¿no? Y queriéndote robar tu celular. Un adicto. Sí, pero nosotros como cristianos tenemos también nuestras obras de muerto, nuestras adicciones. ¿Saben? Por definición,
Toda forma de, escúcheme bien, toda forma de adicción es una obra muerta. Simplemente por definición. ¿Sabe? La palabra adicción deriva de un término que se llama, que es un término latín, que es adere. De ahí deriva, adere, que significa dedicarse. Dedicarse a. ¿A qué le dedicas tu vida? Eso es lo que deberíamos hablar. ¿A qué dedico mi vida? A lo que dedicas tu vida, eso es. A eso eres adicto, por definición. Yo dedico mi vida a trabajar. Ok, es adicción. Dedico mi vida a mis hijos. Es adicción. La adicción es esa, por definición del diccionario, es así. Adicción. Permítame leérselo. Condición de ser fisiológica o psicológicamente dependiente de una sustancia o de un hábito. El estado de ser ocupado o participar de algo habitual o compulsivamente. ¿Qué hábitos tenemos? ¿Saben? Porque esto no habla de esto nos habla, mejor dicho, de una obsesión no natural a algo. Y toda obsesión no natural a algo que no sea Dios, sea esto droga, alcohol, comida, deporte, trabajo, compras, personas o grupos de vecinos. Soy adicto a estar con mis amigos. Si no estoy con mis amigos, no es que tengo mi círculo social. Oye, ¿eres adicto a eso? Obra muerta. Obra muerta. Pastor, pues ¿qué? Pues todos los fines de semana tengo que jugar fútbol, ¿sí o sí? ¿En serio lo necesitas? Sí. ¿Qué necesitas? ¿Qué no puedes dejar? Esa es una adicción. ¿Está mal? Mira, la Biblia es bien sencilla. Primera de Corintios capítulo 6 verso 12 dice esto: todas las cosas me son lícitas. Todo. ¿Quieres jugar fútbol? ¿Quieres tomar café? ¿Quieres tomar Coca-Cola? ¿Quieres comer hamburguesas? ¿Quieres comer pollo? Ay, me ha dado hambre. Vamos a cenar más rato, ¿ya? Lo que sea. ¿Quieres tirarte series de Netflix? Lo que sea, que todo puedes, pero no todo conviene, viejo. No todo conviene. Todas las cosas me son lícitas, pero no, este es el término: no me dejaré dominar con ninguna. Cuando eso empieza a dominar la agenda, empieza a dominar la vida, tienes un gran problema. Y como te digo, saca de tu mente el concepto drogas, alcohol, que es muy notorio. Hila un poquito más fino. Hilemos un poco más fino nuestra vida. Romanos en el capítulo 6 verso 16, la Biblia dice lo siguiente: ¿no saben que si os someten a alguien como esclavo para obedecerle, son esclavos de aquellos a quienes obedecen? Sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia. Cuando hay un mandato dado por Dios, Deuteronomio capítulo 6 verso 5: amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Por ende, mis amigos, bíblicamente hablando, la adicción a cualquier otra cosa que no sea Dios mismo está mal. A cualquier otra cosa que no sea Dios está mal, porque Dios debería ser nuestra única búsqueda habitual. Si somos de los que no podemos tener nuestra vida sin nuestro cafecito de la mañana, oye, ¿y cómo estás con Dios? ¿Y si te faltara Dios esta mañana? Porque solo Él es digno. Escuche bien lo que voy a decir. Porque solo Él es digno de nuestra completa atención. Eso tenemos que ponerlo en nuestra mente. Solo Él es digno de nuestro completo amor y de nuestro completo servicio. Solo Él es digno. Él se merece eso. Ofrecer estas cosas a cualquier otra cosa o a cualquier otra cosa
Se llama idolatría. Por ejemplo, ¿la glotonería calificaría como una adicción? ¿Como un dios? Sí. Bueno, la glotonería es igual que fumar o beber, es exactamente lo mismo. Hasta la Biblia es explícita en ese tipo de cosas, amigos. Mira lo que dice Filipenses capítulo 3, verso 18. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. ¿Cómo son esos enemigos de la cruz de Cristo? El fin de los cuales será perdición, porque su Dios es el vientre. ¿Por qué aman más comer que a Dios? Y cuya gloria es su vergüenza. O sea, se jactan de cosas que realmente debería darles vergüenza. Es que, hermanos, el detalle es que para eso somos mucho más tolerables. Para la glotonería somos mucho más. Miren, muchos creyentes, hermanos, muchos creyentes no consideran, no pasa por su cabeza tomar un vasito de vino, no pasa por su cabeza agarrar un cigarro, pero no vacilamos en atiborrarnos de comida en la mesa. Sí, no bebemos, no fumamos, pero ya no puedo, ya no, postre nomás. No. Somos así. ¿Quiere una prueba más? Los cristianos ayunamos comida, ¿no ve? No desayunamos, no almorzamos, no tomamos té, y es hora de romper el ayuno, decimos, ¿no? ¿Y cómo rompemos el ayuno? Está con una montaña, sino romper. No rompes el ayuno, despedazas, brother. Y agarramos y todo lo que no hemos comido todo el día lo cerramos en una gran comida, ¿no? Hemos roto el ayuno. ¿No te das cuenta que la comida es tu Dios? Porque el concepto del ayuno era: Dios, no necesito comer, tú eres mi sustento. Y no necesito almorzar, tú eres mi sustento. No necesito comida, necesito tu presencia. No necesito tomarte, necesito tu presencia. Tú eres mi sustento, mi alimento. Bueno, hasta aquí llegamos, perfecto, voy a comer. Come normal, brother. Eso es romper ayuno, come normal. ¿Por qué? Porque ya comiste todo el día. Es Dios, ¿no? Es como la vigilia. La vigilia, cuando hacemos vigilia, es otro tipo de ayuno. El ayuno, Dios llamó a que sea una actitud de corazón, un cambio de mentalidad, un cambio de proceder. Por eso decía, el ayuno que yo quiero es que dejen libres un rato a la gente, que agarren y les den día libre a sus empleados. Eso es ayuno. Así lo explicó el profeta. No es que anden haciendo, golpeándose el pecho, es su actuar. Tomen algo, chequen esto. Este es el principio del ayuno. Tomen algo que necesitan y digan: no lo necesito, necesito a Dios. ¿Por qué ayunamos comida? Porque el profeta dijo: ¿saben qué? Ese día agarra tu comida y dáselo a otro. Comparte lo que tienes. Eso es verdadero ayuno. Comparte lo que tienes. ¿No se dieron cuenta lo que la hermana Susana cuando nos dice: ven, aunque no estés, aunque hayas comido, entra al ayuno? Así dice, ¿no ve la hermana Susana cuando nos invita? No necesitas no haber comido para no entrar al ayuno. ¿Por qué? Porque el ejemplo es: agarra tu comida y dáselo a otra persona. Comparte lo que tienes, sé generoso. Le debes a tus empleados, págales a tus empleados. Ese es un día de bonanza para todos. Eso es ayuno. Hay algo que tienes que lo necesitas, dáselo a Dios. Ahora, ¿qué tenemos en común todos? Todos necesitamos comer. Entonces, más fácil es decir: no comamos y ayunamos, ¿no es verdad? Porque ahí todos decimos: todo nuestro cuerpo necesita comer, no comamos. Pero lo mismo pasa en las vigilias. La vigilia es: no necesito dormir, te necesito a ti. Pero ¿qué hacemos los cristianos? Vamos a hacer vigilia por si Cristo viene. Esta noche vamos a estar despiertos y toda la noche, aleluya, remolineando para no dormirnos, ¿no?
Nos vamos de aquí a las 6, 7 de la mañana y nos dormimos hasta las 4, ¿no? Es que he vigilado. ¿Cuál es el concepto de la vigilia? No necesito dormir porque tú eres mi descanso. Por eso a las 7 de la mañana me levanto y sigo trabajando como si nada. ¿Por qué? No la siento porque estuve en tu presencia y tu palabra dice que venga a mí el trabajado y cargado, que yo le voy a descansar. Lo correcto de hacer vigilia es: no duermo porque toda la noche te he buscado y a las 8 de la mañana estoy en mi trabajo bien parado. Eso es vigilia. Así funciona. Porque si no, como en el ayuno, ¿no? Resumes toda tu comida en una gran comida y toda tu vigilia en una dormida, una siesta, pero asesina que dura hasta las 4. No tiene sentido. Por ende, podemos ayunar muchas cosas. Podemos ayunar televisión. ¿Quiere que le cuente una historia? Una temporada que todavía nosotros vivíamos en La Paz. Y justo dio una serie. No era serie, era una ¿qué se llama cuando dan todos los días algo? Maratón, gracias. Maratón de películas de asaltos, así como La Gran Estafa, de esas, las que me gustan. Uy, voy a ver, ¿a qué hora? Decía, a tal hora, México. Yo tenía, ¿qué hora? ¿Qué importa? Voy a ver. Veo qué hora era, 2 de la mañana. No importa, voy a ver. Y empecé a ver la maratón. ¿De acuerdo? Empecé a ver la maratón, 2 de la mañana. Mira, no le quitaba tiempo a mi trabajo, no le quitaba tiempo a mi familia. La pastora Laura estaba dormida. ¿Qué daño le hacía? Nada. Al día siguiente iba a ir a trabajar perfectamente. Y me quedaba a ver la película desde las 2 de la mañana. Y cuando terminó la maratón dije, una maravilla. Continúa la maratón del Señor de los Anillos. Voy a ver. Y le enganché las. Y continúa y terminó los Señor de los Anillos y continúa la maratón. Ya no me acuerdo de qué, pero dije, voy a ver. Y se volvió un hábito en mí ver películas a las 2 de la mañana. Me ponía las pilas para estar bien al día siguiente sin problema, pero se volvió un hábito en mí. Y un día Espíritu Santo me dijo, ¿y si me buscas? Claro, pues antes de las 2 de la mañana, lo que quieras. Después de las 4, lo que quieras también. De madrugada te buscaré. Pero dije, si puedo estar 2 horas y media, 3 horas viendo tele, también puedo invertir 2 horas, 3 horas en leer la Biblia. Y decidí ayunar tele. Ayunar tele. Todo el tiempo que quiera ver tele, por el próximo mes, voy a leer la Biblia. Hermano, me costó. 3 de la mañana es todo. Pero dije, ¿sabes qué? Cuerpito, te sujetas. Te sujetas. Dominio propio. Invertí tiempo en eso. Le prometo que ese mes ha sido enriquecedor para mí. Hace 4 años atrás, no, más. Hace 6 años atrás, estábamos comenzando la iglesia. Y mi esposa y yo estábamos pasando ese proceso en el que estábamos solos, ella y yo, tratando de sacar adelante una iglesia. Era la primera vez que estábamos congregándonos sin congregarnos en un lugar. ¿Me entiende? O sea, antes íbamos a la iglesia y nos congregábamos, pero ahora era como que teníamos que hacer nosotros el modelo de congregarnos. Despertó en nosotros una necesidad por interactuar demasiado para enriquecernos con lo que otras iglesias Dios estaba hablando. Un acto muy sano, escuchar lo que Dios está hablando a otras iglesias para nutrirnos. Pero permanecer ahí nos hizo dependientes de estar pendientes de las redes sociales. Un día nos miramos y dijimos, no está bien, porque ya estábamos viendo la hora para ver qué estábamos viendo, ya estábamos buscando qué podcast escuchar, ya estábamos viendo qué prédica ver. No le digo que está mal, como no le estoy diciendo que está mal el ver la maratón del Señor de los Anillos. Y un día nos miramos a la cara y dijimos, ¿qué tal si ayunamos redes sociales?
Y por 6 meses, mi esposo y yo no abrimos Facebook, no abrimos Instagram, no abrimos YouTube, no abrimos nada. Y cada vez que había, porque en serio que había las ganas de que me habían escrito. Cuando había ese deseo, decíamos, estamos ayunando redes sociales. Agarrábamos un costado y me ponía a orar. Y de la nada yo estaba caminando y la veía orando a ella. Y ya tenía ganas de ver Facebook. Nos pusimos el plan de 6 meses a ayunar redes sociales. Esa es la palabra, ayunar. O sea, no necesito redes sociales. Te necesito a ti. 6 meses maravillosos. ¿Sabes qué? Después de eso volvimos a alzar nuestros teléfonos para revisar Instagram, para revisar YouTube. Y ya teníamos dominio sobre eso. Porque ya era parte como que puedes ayunar videojuegos. ¿Cuántas horas le inviertes a jugar ese juego? No sé cuál jugarás. ¿Cuántas horas le inviertes a jugar? Conozco un hombre, ¿me regalas 2 minutos más para esta historia? Conozco un hombre que ayunó su trabajo. ¿Cómo se hace eso, pastor? Sencillo. Este hombre agarró y dijo, Señor, voy a ayunar trabajo. Sacó vacaciones de su trabajo. Tenía 15 días de vacación que le correspondía. ¿De acuerdo? Y su vacación él podía agarrar y decir, ¿saben qué? Vacaciones, muchachos, nos vamos de viaje. Él dijo, familia, quiero que sepan que estoy ayunando trabajo. Entonces se levantaba a la misma hora que siempre. Desayunaba a la misma hora que siempre. Y a la hora de su trabajo, él entraba a su escritorio. Y se dedicaba a orar. Se dedicaba a buscar a Dios. ¿Cuánto tiempo? 8 horas seguidas. Porque trabajaba horario continuo. Terminaba eso, perfecto. Cerraba su Biblia. Dejaba de orar y decía, Señor, gracias. Y salía como si nada. Y ha salido y tenía su vida normal. Las 8 horas que le invertía al trabajo, las invirtió en buscar a Dios. ¿Cuánto tiempo? 15 días. Que decidió ayunar su trabajo. Y le dijo, Dios, no necesito mi trabajo, te necesito a ti. ¿Qué puedes ayunar tú? ¿Qué puedes ayunar tú? Porque los jueves tenemos reunión de ayuno. Ese día, no, pastor, yo tengo que comer, estoy con una dieta. Está bien, ¿qué quieres ayunar? Ayuna de redes sociales. Ayuna tele. Ayuna noticiero, brother. Ayuna, pero ayuna algo. Ayuna algo. Y durante ese ayuno, haz el bien a los demás. Ese día, dale a los demás. Ayuna tu cafecito de la mañana. Ese día, agarrar el cafecito y decir, no necesito el café. Se lo voy a dar al guardia de mi barrio. Toma, hermano, te he traído este cafecito para ti. ¿Y usted tiene? No, es para ti. Eso es. Porque todo nivel de adicción es el que Dios nos pide dejar, porque a los ojos de Dios eso se llama obra